Constanza, Paulo, le agradezco por invitarnos y particularmente lo que me llama la atención es que la reunión de red de esta hora es de alguna manera una reunión transversal de lo que ha estado sucediendo y incluirla en el programa actual e incorporarla. Podemos de alguna manera entender el rol que las humanidades médicas tienen también en general, así que aprecio bastante esta oportunidad. Antes de presentar a mi invitada, quiero decir algunas palabras acerca de la salud de las humanidades o las humanidades médicas. Algunos puede que la conozcan y otros que no, así que alguna noción de lo que yo creo que podemos definirnos. Soy Rashid Cohen, soy profesor asociado de Medicina de Emergencia en el Instituto de y Médico de Humanidades en Bioética. Voy a pasar algo de tiempo. Bueno, he estado trabajando bastante en la sala de emergencias. Así que vive en Washington, en algunas áreas también de Manhattan, pero también enseño literatura comparativa y literatura inglesa en Columbia. Estoy a cargo de una especialidad de emergencia médica y cuando pensamos en las humanidades médicas en esta red en particular, también quiero mencionar el tipo de personas que están en la red. Tenemos otros colegas que están en la comunidad también conmigo. Catherine Wine, algunos, Mick Wanzi y los coordinadores de la red. Quiero agradecerles a todos. De la forma en que lo vamos a hacer, voy a hablar unos 5 minutos y luego voy a presentar acá a nuestra presentadora que es local y le va a hablar de las humanidades locales en el contexto local y luego también vamos a tener una presencia por Zoom, Kizomo, quien nos va a hablar de las humanidades médicas en el contexto de la red africana. Así que vamos a tratar de interrogar todo este mundo y todo lo que sucede, no solo, ¿cierto?, del punto de vista intelectual, sino que quienes lo usan muchas veces no conocen su significado. Y vamos a dar nuestra perspectiva sobre eso. Las humanidades médicas es otro tipo de humanidades, o también humanidades públicas. Es un campo en el que pensamos en las formas que la historia, la sociología, literatura, historia, narrativas críticas pueden suceder tanto en la clínica y como las cosas como, por ejemplo, cáncer, muerte, enfermedades cardíacas también están ahí. Un ejemplo de lo mismo, y Sara lo había mencionado, hay mucha traducción que ocurre ahí en todos esos campos y un ejemplo perfecto de la traducción entre humanistas, doctores, científicos, se ha dado mucho en la pandemia durante 2020. Claramente en abril de 2020 en Nueva York hubo desafortunadamente un tema claro de que la muerte y el COVID no estaban distribuidos equilibradamente. Las personas blancas, negras, estaban muriendo más y morenas también que lo que estaba sucediendo con los blancos. Y el primer tipo de intervención médica era buscar algún tipo de diferencia biológica. Y simplemente se debe pensar cómo uno puede imaginar las cosas porque la biología se hace preguntas. Y la primera hipótesis, las hipótesis más tempranas, deben ser algo que esté determinado biológicamente. La primera hipótesis era un tipo de sangre, así que repentinamente aparecieron datos, algo de muestras, y estaba supuesto de que había una diferencia entre distintos tipos de sangre A, B, bueno, marca bastante diferencia con otros, y he visto algunos tipos de sangre que sean más prevalentes quizás en las poblaciones más morenas, pero de alguna manera está conectada en cómo el COVID se manifestó.
Eso se puede ver claramente como quizás que no estaba capturando lo que estaba sucediendo. Una perspectiva sociológica, y una de las cosas que noté era que las personas estaban muriendo, estaban viviendo en hogares que tenían pobre ventilación, donde habrían 8 o 10 personas compartiendo el mismo lugar, donde las ventanas probablemente no se podían abrir. Y de repente hay un sentido distinto que habla de la demografía social, la arquitectura, donde las personas, donde se influencia todo esto. Esto de alguna manera se puede retraducir a la medicina. Quizás sea algo biológico y tenemos la noción de que a lo mejor hay una carga viral y la idea es que no fuese, bueno, de que tengas o no COVID en alguna manera, pero puede ser que la intensidad de aquello pueda deberse a cuánta partícula viral tienes tú en menor cantidad de tiempo. Entonces, para mí ese es un ejemplo de cómo podemos ver este enfoque reconstructivo sin ignorar completamente este enfoque materialista. Y ese es parte de hacer estas humanidades hoy. Una de las cosas importantes que podemos hacer como humanistas es de neutralizar estas ciencias para los científicos. Cada vez que haya una reivindicación distinta que generalmente quiere resignificar estas estructuras sociales. Y aún así, la medicina, sin ese tipo de comprensión naturalista biológica, nadie de nosotros podría practicar la medicina. No podríamos alejarnos de decir todo esto es constructivo, vida y muerte no importa. Eh, Hay cosas inherentemente ahí importantes a lo biológico y tenemos que implementarlas donde corresponde, aun cuando tratemos de ser antirracistas, anticolonial. Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos hacer esa conversación posible? Hay otro ejemplo donde habla del trabajo de la traducción que hacemos nosotros como humanistas y científicos. Hablemos de lo global, un poco, que es el tema que nos convoca. ¿Cómo se utiliza? Y en una moneda muy expericional de alguna forma. La conferencia podría ser expericional, decir que hay un mundo que todos podemos compartir, pero ¿cómo hacemos eso sin reproducir eh, jerarquías coloniales, historias de represión, de explotación? ¿Cómo podemos decir que las humanidades médicas son globales y que no van a cambiar de las éticas desde las humanidades médicas para tener este entendimiento perfecto? Entonces, por un lado tenemos esta tensión entre lo que es global como una idea aspiracional y las formas en que lo global podría reproducir estas jerarquías coloniales existentes. Pero también creo que el tema, la pregunta de este conocimiento local y diferencia local, hay formas locales de conocer el cuerpo, que son formas de conocimiento que son distintas, prácticas que también son distintas, estándares de cuidado que también lo son. Entonces, en ocasiones, enfocándose en lo global, podríamos pensar que hay diferencias valiosas. Entonces, pensamos ahora en lo global como aspiracional, como un término aspiracional, pero también local, en este término bien bastante importante. Y creo que al menos en esta conversación podríamos tratar de tener las ideas de todos y perspectiva, y cómo lo vamos a hacer es, vamos a tener dos expositores de dos contextos distintos. Así lo hemos organizado, pero cuando la conferencia se organizó en Chile, no me di cuenta que había un departamento de bioética y de humanidades médicas. Para mí ha sido una sorpresa fantástica de que esta es una idea de que para las humanidades, como las humanidades constantemente piensan en cómo podemos sobrevivir, bueno, dejo ahí la pregunta, pero una cosa es que es bastante obvia, es que están estos lugares de reunión, de intersección, no debe ser instrumental, no es, por ejemplo, qué puede hacer las humanidades para que un doctor sea más agradable, más cordial, más cortés. Pero creo que tiene que ver un poco más con cuáles son esas conversaciones que podemos tener entre estas disciplinas. Y creo que incluyen ambas y alumbran ambas. La razón de por qué las enfermeras, los cuidadores han pensado que hay un cansancio y que es demasiado.
y pensar en cómo podemos ayudar a reponer aquello es muy importante, pero creo que en su cansancio lo que ven es que la salud no simplemente es un tema biomédico, es también algo social, y ellos como profesionales han estado en algún nivel explotando, olvidando, han quedado explotados, olvidados. Ha habido incluso bastante disrupción en sus instituciones y en general en las de medicina. Así que hay muchas formas en que las decisiones pueden encontrar aliados que los humanistas también. Entonces hay que tener eso en consideración en lugar de verlo como un rol adverso, porque el otro tema que muchas veces que se habló anteriormente era este tema de la negación de la experticia, y creo que eso también se vincula con la negación de la experticia. Quisiéramos a lo mejor aclarar que no queremos ser negadores, pero cómo nosotros podemos aceptar, entender que se puede hacer algo en medicina a la vez manteniendo, llevando las instituciones con esta distancia en particular. Algo que me he encontrado fascinante en alguna de las charlas a las que he asistido es cómo las humanidades están utilizando directamente para aplicar o para enfocar algunos problemas de la medicina, como por ejemplo contingencia, precariedad. La pregunta de los derechos humanos es también un tema central, como por ejemplo, ¿a quién le importan los humanos? O parte de la noción es la de la salud también en derechos humanos, pero ¿da ese derecho que se le da a los humanos o al ciudadano? ¿Quién cuenta como humano y bajo qué contexto? Y ese son el tipo de preguntas, y creo que cuando tú llevas un humanista con esa cognición, resulta ser un espacio fructífero del que se puede hablar. Creo que voy a comenzar presentando a Ana María y luego ya continuaremos. Ana María Isidora Arreagada es una profesora asistente en el Departamento de Bioética y Humanidades Médicas aquí en la Universidad de Santiago, Chile. Ella es internista, así que tiene que irse de aquí a las 5:50 exactamente a ver algunos pacientes. Así que, y también muy conocedora de la bioética, humanidades médicas. Así que lo que voy a hacer ahora es comenzar dándole la palabra a Ana María, quien va a hablar un poquitito del contexto chileno en las humanidades médicas. Lo que ella ha hecho, y luego cuando termine ella voy a darle la palabra por Zoom, aquí Zoom, y luego volvemos si es que hay alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hablaré español, pero querías... I'm really thrilled to be here, and I hope that it will be an opportunity for the Department of Bioethics to grow and to have para que pueda crecer y para que tenga más influencia y principalmente para que sea o esté influenciado por ustedes. Sí. Sí, it's working. They had to put their, sí, okay, I get it. It's only 10 minutes, so I don't want you to get exhausted. So we had some questions. Teníamos unas preguntas que abordar hoy día. Y la primera es si a medida que promovemos las humanidades médicas y de salud, si podemos desconcebir el aspecto global de una manera que no ensaye y reproduzca distinciones de centro y periferia. Y es la primera pregunta que respondimos en equipo. Esto es una presentación que es un trabajo en realidad en equipo. Y bueno,
si uno define las humanidades médicas, claro que nos cuesta, como que antes de hacer una clase hubiera que volver a definirlas, ¿no? Y es porque básicamente nos involucramos con valores, y los valores nos cuesta definirlos. Hacemos trampa a veces y vamos a los 4 principios, pareciera más fácil, pero cuando hablamos de valores nos cuesta mucho. Y en realidad las humanidades son el estudio del ámbito valórico que se imbrica o se relaciona con la práctica médica. Entonces, al conocimiento teórico, científico, fáctico, la medicina debe agregar reflexión, valores y sentido. Los métodos en que se enseñan fundamentalmente, entonces, tienen que ser dialógicos. Se tiene que aprender a dar razones y razonables, y se tiene que deliberar. Y como dice Diego Gracia, profesor de Historia y de Medicina español, muy influyente en el nacimiento y en el desarrollo de la bioética latinoamericana, él dice, no es la verdad, que ya sabemos que no la vamos a conseguir. Es la sensatez, es la razonabilidad, es la prudencia. No es la verdad. Bueno, ¿y en qué contexto se da la necesidad o la necesidad urgente de las humanidades médicas? Se da en un contexto de una medicina muy tecnologizada, una formación médica que está orientada a las competencias, donde la ética está explicitada. No hay prácticamente ningún programa médico de medicina en Chile en que no esté explicitado que se va a pedir una formación ética y humanística. Los contextos sociales son diversos, a la globalización se suma la migración, hay inequidades de salud no resueltas, sin duda, y en países como este son inequidades muy crónicas, que revientan cada invierno, que por supuesto se mostraron en su más cruda forma en la pandemia y que no hemos resuelto. Y hay una crisis de salud mental importante que se agravó con la pandemia y que se traduce en un marcado burnout, un agotamiento de los profesionales de la salud. Y bueno, cuando hablamos de humanidades médicas, ¿de qué hablamos? Hablamos de algunas cosas que se acercan un poco más y otras que no tanto. Hay algunas que hemos logrado introducir en los currículums, por ejemplo, la bioética y sus fundamentos. La bioética y sus fundamentos es un ramo bastante teórico que está y se ha ganado un espacio en los currículums de medicina. Pero la bioética clínica es otra cosa. Esa se enseña más en seminarios, en la cama del enfermo. Es más bien enseñar la deliberación práctica, la respuesta a preguntas concretas, a pacientes concretos y en situaciones bien concretas. La historia y la filosofía de la medicina también tienen un contexto que va más, un poco distinto, ¿no? Son unos ramos que podrían estar no tanto en lo más científico de la medicina. Y la narrativa, que tiene diferentes herramientas. Está la literatura médica, en que podemos entender cómo era ser médico antes, cómo era un médico de familia, cómo era un médico que visitaba una casa donde había peste, donde había tuberculosis. Textos en narrativa, que los encontramos incluso en revistas médicas. Hay textos muy famosos escritos en narrativa, en que probablemente el que escribe busca otra cosa, busca apelar a otro lado del cerebro, ¿no? Busca empatía, busca a veces perdón, quiere traducir lo que le pasó al ver a ese enfermo. Hay ensayos y textos críticos. Y también están las artes, que las artes, por supuesto, tienen que ser siempre una invitación porque tienen que ver con una inclinación o con una cierta talento personal, ¿no? Entonces, a través de las humanidades médicas, se podrá avanzar hacia una práctica de la medicina que se sitúe en distintos territorios, dejándose influir por culturas diferentes y problemas contingentes y urgentes. Para esto, el desafío es volver a rescatar el lenguaje de las personas, sus historias y vivencias, aplicando lo aprendido e incorporando las humanidades médicas. Nosotros tenemos un país muy largo, es toda esa franja delgadita ahí que está al lado de Argentina. Argentina es un país mucho más grande, mucho más rico, con hartos problemas también. Nosotros tenemos problemas a nuestra escala, pero en este país largo, a mediados del siglo pasado, se creó un Servicio Nacional de Salud. Ese Servicio Nacional de Salud, junto al Colegio Médico en esa oportunidad, dijo, ¿por qué no mandamos médicos jóvenes
cuando recién han aprendido con el conocimiento más fresco a poblar diferentes lados del territorio, cuando sean médicos generales y que a la vuelta, según la cantidad de años y el lugar donde estén trabajando, puedan venir a especializarse de vuelta a las ciudades donde están las universidades. Esos médicos se llaman médicos generales de zona y fueron un tremendo avance y una descentralización muy importante en este país. Los médicos generales de zona todavía son nuestro cable a tierra, al lugar más periférico, a donde los problemas están más candentes, cuando en este país nos pasan cosas, que nos pasan varias, incendios, pero sobre todo, ustedes saben, terremotos, de vez en cuando, el médico general de zona es el que sabe más claramente lo que le pasa a su ciudad. Entonces, esta es una manera pertinente, todavía vigente, importante de cuidar, que es una medicina comunitaria. Y es ahí donde la humanidad médica tiene que estar, porque es ahí donde el médico lo va a necesitar. Chile también tiene un esfuerzo importante y está migrando probablemente a una reforma en salud, y en esa reforma en salud un pie muy importante y un acuerdo entre las distintas miradas de la salud, incluso ideológicamente distintas, es que la nueva reforma de salud se tiene que centrar en la medicina primaria, en la atención primaria, en la medicina local, en la medicina familiar. Por eso la idea es poner la medicina primaria al centro de las estrategias de salud y como un eje articulador de la red asistencial. Se formó recientemente una comisión nacional que va a trabajar en esta parte de la reforma, que es la que se determinó que era la más importante y la primera. Y en esta comisión, y yo les quiero mostrar esto, en el Consejo Asesor hay exministros de salud, están los legisladores y por lo tanto están los políticos, hay miembros de la academia, hay trabajadores de la salud que son muy importantes, pero a mí me parece que los más importantes son los que están al final, representantes de los usuarios. Finalmente, la medicina no puede desconectarse de las personas que la necesitan, que la utilizan, que visitan nuestros hospitales, que son los pacientes. Ellos debieran estar en el centro de lo que nosotros hacemos todos los días. A ellos les debiera hacer sentido. Y por eso quise unir esta diapositiva con esta de los médicos generales de zona, ¿no? Porque la medicina, sin duda, la humanidad médica no puede ser algo que esté en la academia solamente o que enseñemos en las escuelas de medicina, sino que tiene que ser una herramienta fundamental para poder justamente trabajar en los territorios. La segunda pregunta de esta mesa era si la salud y enfermedad son experiencias humanas universales, que sin embargo se viven de manera diferente, según distintas variables de clase, nacionalidad, género y raza. ¿Cómo podemos construir una disciplina que sea propiamente anticolonial y antirracista? Y bueno, existió en nuestro país en nuestro territorio, en América Latina, varias corrientes de colonización, ¿no? La primera es la que todos conocemos, que es la histórica, ¿no? Españoles, portugueses, que colonizaron esta zona, con todos los efectos que eso tuvo. Pero han habido varias colonizaciones posteriores que han tenido que ver con formas de gobierno, con formas de gobierno político, con formas de miradas económicas. Y también desde la ética, la mirada principialista se impuso acá tempranamente, como una mirada que era pragmática, ¿no? Que resolvía los problemas. Aquí están estos 4 principios, luego los matizamos en mínimos y máximos, pero hoy, sin duda, a nuestros pueblos, que tienen todavía una gran impronta de pueblos originarios, a sus culturas, se agrega además una corriente migratoria y ya este principialismo no da respuesta. Y es necesario incluir otras miradas, como la perspectiva relacional, por ejemplo, de la autonomía. En general, la autonomía en un latinoamericano implica mucha gente. Una decisión autónoma, un consentimiento informado puede implicar una sala de espera donde van a haber 20 personas o 10 y que van a tener que ver con la decisión. Tiene que ver con incorporar contexto, tienen que haber otras sensibilidades y miradas filosóficas y éticas como la ética del cuidado, la ética feminista, los aportes de la mirada biográfica y la mirada narrativa.
Y les quiero mostrar este hospital. Este es un hospital en el sur de Chile, que fue inaugurado en noviembre del 2013. Su nombre es Aybu Yanquén, que significa en mapudungún, que es la lengua mapuche, significa la joya del universo. Es uno de los primeros hospitales interculturales de Chile. Y es un hospital en que el diseño arquitectónico tiene que ver con la cultura mapuche. La entrada, por ejemplo, mira a la salida del sol, la salida del hospital mira a la puesta de sol. Las camas tienen una orientación que tiene que ver con la visión del mundo mapuche. Las salas de espera son redondas para un poco emular lo que era el fogón. Y adentro se practica la medicina alopática, por supuesto, pero además se practica la medicina mapuche. Y está la figura de la machi, y hay componedores de huesos. O sea, es un hospital que desde la arquitectura hasta lo que ocurre adentro tiene que ver con amalgamar culturas. Yo finalmente quería poner esta pregunta, que es la tercera pregunta que se nos pidió abordar, porque para esta pregunta no tengo respuesta. Las otras preguntas las pude abordar en equipo con los miembros del departamento, pero responder nosotros, ¿cómo podemos demostrar hoy la solidaridad histórica de la mayoría global? Creo que es una pregunta que de alguna manera es la pregunta fundamental que hoy nos hemos hecho, que ustedes se han hecho. Yo llegué a la charla que hubo antes, pero sin duda este es el desafío, ¿no? ¿Cómo hacemos de las humanidades médicas algo que nos haga sentido? Mi pensamiento es que las humanidades médicas tienen que hacerle sentido a las personas y por lo tanto es muy importante el trabajo comunitario, el trabajo culturalmente adaptado, que haga sentido, escuchar las historias, dejarnos empapar por ellas y hacer una medicina que les haga sentido, pero obviamente también está la perspectiva global y quizás lo global pasa por compartir experiencias distintas, aprender y buscar, por supuesto, puntos en común, que si no los hubiera, esta reunión no habría sido nunca posible. Así que muchas gracias. Great. Thank you very much, Dr. Ana Maria. Can we now switch over back to Zoom? It's a little tricky, but thank you. That final question, I'm sure hopefully we'll come back to as a group, kind of ask ourselves how to ask it, but I just want to point out a point that came up in our group meetings before this was this question of global majority versus global south as just terminological. And it's possible, I think Professor Chisomo Kalinga will talk about that as well. Let me introduce her before she comes on. And she's one of our network kind of board/committee members. Got a little bio. So her talk is going to be called Medical and Health Humanities Africa, Reflections and Speculation. So Dr. Chisomo Kalinga is a Chancellor's Fellow at the Department of Social Anthropology, University of Edinburgh. Her research interests are disease, illness and well-being, enfermedades y bienestar, creencias indígenas y cosmologías y representaciones narrativas en África. Su disciplina habla de la narración de historias y tradición en Malawi, enfocándose en la intersección entre estudios, etnografía, narrativa, representaciones del cuerpo y las comunidades que representan o que producen la historia y el bienestar. Fundó la red de Malawi y está apoyando la transición para proyectar la Universidad de Ciencias y Tecnología. También hay una miembro de apoyo de la red de África que está basada en la Universidad de Pretoria y es una miembro fundadora de la red de humanidades médicas en el Instituto de Estudios Avanzados en Humanidades en la Universidad de Memberg. Finalmente, es productora ejecutiva de Finnegan, una película que habla de la salud reproductiva y sexual en Malawi y es miembro del Festival de Cine de África. Está aquí ya con nosotros y que agradecemos por poder comunicarte con nosotros.
Muchas gracias por ese tipo de introducción. No puedo mostrar nada porque estoy deshabilitada para mostrar mi PowerPoint. We'll see if we can get you on that way. Yeah, just wait 1 minute and we should be able to give you Un access. minuto vamos a esperar para darte acceso. Sí. Bueno, quizá puedo hablar un poquito de lo que se hemos hecho en este proceso en términos de la participación aquí. Me apoyo en nombre de algunos de mis colegas que no pudieron participar porque es muy tarde aquí en África. Así que estoy representando al profesor Mawaz Wanazi y también a la doctora Carrie Cepillon de la Red de África de Humanidades Médicas, que llegó algunos años antes y nos ha ayudado a entender esta región de humanidades médicas. Y hemos decidido presentar y hablar en conjunto algo del trabajo que ha estado sucediendo en el continente africano. Y ahora veo que ya puedo compartir mi PowerPoint. Muchas gracias. Creo que ahora ustedes lo podrían ver, ¿cierto? Cuéntenme si lo ven, ¿sí? Voy a comenzar ahora entonces desde el comienzo. Bien, no sé qué están viendo. Ahí sí. Lo veo ahora. Veo y ahora que está en la pantalla. Las humanidades y la humanidad y hacer preguntas que la ciencia, la humanidad hace las preguntas que la ciencia no puede, como por ejemplo lo que sucede en Jurassic Park, y simplemente, y es ahí donde aparecen las humanidades. Pero quiero aquí para presentarle a ustedes la red de humanidades y salud y indicar los principios que subyacen y que guían la investigación y los proyectos que hemos a cabo en el continente, y también mostrar algo de la investigación que se ha llevado a cabo en el continente. Y aquí estamos viendo de metodologías, discusiones. Se había hablado, ¿cierto?, de este trabajo que está desapareciendo y que estamos mezclando distintas disciplinas que hacen surgir nuevas preguntas que la ciencia no puede responder, y estamos llegando más allá de estos siglos, trayendo pasar más allá de lo que es África y trabajando también en el lugar desde la curiosidad y cómo podemos, ¿cierto?, entender lo que sucede aquí en el continente. Y eso significa que tenemos algunas disciplinas y cómo se ven estas emergiendo desde África. También hemos visto nuestro trabajo colaborador, cómo podemos trabajar respetuosamente, respetar también el conocimiento africano y cómo este se transmite, y también queremos escuchar los discursos de lo que se hace también en las comunidades de Chile, y eso, las preguntas que también nos estamos haciendo respecto de la información y el conocimiento. Y también hay otro término que voy a utilizar acá y que ha sido mencionado, que es amabilidad crítica, generosidad epistémica también, cómo proyectamos ese método de acogida y lo aplicamos en el mundo. Y la razón por qué el trabajo de humanidades tiene que ver también con la ciencia. Entonces hablamos de esta intersección de la convicción humana y el arte, la humanidad, de las ciencias sociales, particularmente con las metodologías, y la participación que tiene también y el involucramiento con el tratamiento de la enfermedad, de la recuperación y la muerte. En términos de la creación de las humanidades médicas, estamos buscando esta idea de que debería abrazar la diversidad, y la diversidad de todas formas debería ser afirmativa, estimuladora, y debería estar orientada a todo lo que es inclusivo, y también debiese ser efectiva. Así que a los cuidadores, y disfruto mucho esta idea de los espacios en los hospitales de cuidado, porque eso involucra este concepto de ser más inclusivo, que especialmente también diversos lingüísticamente, las comunidades del mundo, y eso no se debiese ser una barrera, no una barrera en términos de cómo se reflejan los lenguajes en las humanidades médicas. He presentado el mundo y quiero hablar de lo que hacemos específicamente en África. El mundo de las humanidades médicas comienza en 2017
y es entregar espacio para que la salud de las humanidades, activistas, artistas puedan converger. Y esa es una reflexión de nosotros. Estamos en la Universidad de Pretoria y ahí están los miembros que lo han fundado en la parte de arriba, y hay representantes de los países que representan Kenia, Ghana, Mozambique, Uganda, Zimbabue, Nigeria, Malawi, Tanzania. Y también los dos de abajo están a cargo de la comunicación digital también. Así que hemos comenzado en esta frontera oriental de África y hemos también involucrado a otros países. Estamos creciendo y no necesariamente formando una red por completo, pero quizás un paraguas para poder trabajar con otras comunidades y apoyarnos entre nosotros y asegurar que exista esta promoción y visibilidad de las humanidades médicas y que está dándose espacio en el continente. Hemos producido este journal, esta revista que se llama Medical Humanities, o Humanidades Médicas, que se refiere a la inclusión, el acceso inclusivo y a la justicia social en Sudáfrica. Fue la primera publicación que fue editada por el equipo de la Red de Humanidades Médicas, incluyendo la Universidad de Cape Town, que habla de cómo se ven en África, cuál es el método y cuáles son las intervenciones críticas que pueden ocurrir durante el currículum que hay ahí, y también formas de identidades. Así que también para poder darle forma, cómo se ve, por ejemplo, este currículum de las humanidades médicas. También estamos para informar las políticas y a ayudar también. Estas son algunas de las publicaciones que han hablado de temas de género, historia, justicia social e inclusión. En términos de cómo este paraguas a quien abraza, tenemos también una colaboración estratégica en Malawi con The Malawi Medical Humanities Network, la red médica para la Universidad de Ciencia y Tecnología, y también en el Reino Unido con el Institute for Medical Humanities y en otras universidades como las que ven ahí. Y el trabajo ha estado tomando forma en crear espacios para personas que describen el trabajo y que exploran también y piensan más allá del escalamiento y las representaciones. Bueno, esto se suponía que iba a ser una conferencia que íbamos a hablar, ¿cierto?, del cómo, por ejemplo, ayudar a África. Entonces veamos aquí temas y preguntas que nos hacemos. ¿Cómo, por ejemplo, podemos llevar a cabo estos diálogos en África y cómo podemos ver esos espacios de producción de conocimiento crítico? Y los principios, inclusión, acceso y justicia social, son los temas que siempre tenemos presentes en nuestras publicaciones. Entonces pensamos muy críticamente en trabajo colaborador y consensual. En estas prácticas, ¿cuáles son los métodos en la forma de un análisis? ¿Cómo podemos construir esta generosidad epistémica y reconociendo que con la generosidad también viene la reciprocidad? No solamente vamos a llevar uno y quitar otro, sino que también lo estamos transformando en la transferencia de conocimiento genuinamente. También seguimos promoviendo espacios donde hay curiosidades más. Y tenemos este nexo aquí entre la creatividad y entre educación y práctica, que también el desarrollo de becas para esta Research and Action, o acción e investigación. Las investigaciones que estamos desarrollando, incluso contribuyendo a algunos aspectos metodológicos de aspectos de dietas saludables en el sistema africano, como la industria de la carne, por ejemplo, el veganismo, entran en discusión desde la perspectiva africana, en términos de entender las distintas prácticas de consumo, pero también reconociendo que muchas culturas tienen su propia forma de no consumo de carne también, y también viendo el tipo de interacciones de
gente de África, y bueno, y esto es un trabajo que está haciéndose en el momento en la Universidad de Cape Town. La intersección entre salud y el medio ambiente también ha sido bastante crítico. Voy a ir avanzando para referirme a los aspectos que nos interesan en las humanidades médicas. Vemos las intersecciones de la ayuda planetaria y cómo esto afecta cada aspecto de nuestras vidas, causa estrés y nos hace pensar, por ejemplo, en la sustentabilidad como uno de los temas críticos que están sucediendo en términos de la emergencia o el brote de nuevos pandemias y nuevos virus. Hay distintos tipos de enfermedades que aparecen en distintas regiones y que podrían llegar a llevar. Lideramos en este tipo de temas y de discusiones donde hay temas que se han perpetuado. Por ejemplo, los temas de esclavitud. Y creo que con eso voy a terminar parte de esta discusión y voy a esperar si es que hay preguntas. Muchas gracias. Thank you, Chisomo. Muchas gracias. It seems obvious, but I think we need to Parece kind of obvio, unpack pero the tenemos que desempacar un poco aquí los paralelos the kind of resonances y between both presentations. los puntos comunes entre ambas presentaciones. Y también tenemos que pensar en las diferencias asociadas aquí, en lo que son los sistemas de salud, y también ver qué es lo que cuenta, producir conocimiento, qué tipo de estudios, qué tipo de conocimiento puede circular, cómo lo hacemos circular. Así que podemos abrir el espacio para preguntas, comentarios, y también puede ser aquí en la sala o en la sala de Zoom. Bien, soy Greg Nielsen, BYU. Muchas gracias a ambos por estas presentaciones tan brillantes. Estoy realmente inspirado por los éxitos que han tenido en estas iniciativas en las que han trabajado. Estoy inspirado, también me siento inspirado por el potencial, las formas potenciales en que las humanidades y el conocimiento y los métodos están contribuyendo a las humanidades. Tengo curiosidad respecto de el punto de resistencia que ustedes han encontrado. ¿Hay similaridades quizás en estos dos contextos con los tipos de resistencia que podrían o que han encontrado en este tipo de trabajo? Quiero agradecer por la pregunta. Los felicito. Felicito por lo que han presentado desde África, porque creo que no hemos reconocido mucho respecto a las humanidades. Estamos en crisis. Y creo que estamos aquí en Chile cuestionando muchísimo, interpelando cómo quizás hemos abandonado los espacios de las humanidades. Hay voces que apuntan a las humanidades como un todo o como un elemento grande, pero hay voces que también apuntan al espacio más pequeño, el espacio pequeño del paciente, la imagen más pequeña, y creo que eso, si tenemos que elegir como país quizás, no creo que tenemos que hacerlo, no hay que elegir, pero les voy a dar mi visión, mi perspectiva, porque yo soy una pregrado principalmente. Yo creo que si yo gestiono en los años que me quedan por enseñar, si puedo poner a las humanidades a donde está el paciente, entonces yo creo que ahí sería un gran paso, un gran avance. Creo que estamos lidiando con eso aquí en Chile. Las barreras han estado principalmente en las urgencias, salas de emergencia. Creo que tenemos un tipo de doctores médicos altamente técnicos, muchos de ellos van al extranjero y vuelven con mucha tecnología y una gran cantidad de herramientas que aplicar, aprender, producir.
Pero en lo que respecta a la bioética y las humanidades, no se le ha dado tanta importancia. La bioética creo que es un espacio académico pequeño que tiene su propio ritmo, sus propios egos también. Y, un poder, una cierta cantidad importante de poder. Y a veces enfrentamos un tipo de medicina que es bastante machista. Entonces, cuando hablamos de feminismo, se prenden las luces, ¿ah? Y todo repentinamente es problemático. Y aún así tengo colegas, y quiero generar una conversación con mis colegas, y me decían hace 5 años, ¿por qué necesitamos debatir del género? Tratamos muy bien a las mujeres. En realidad, y decimos, él no entiende nada. Y es bueno no entender nada, porque yo no entiendo muchas cosas en el mundo. Pero el problema es que uno no lo aborda como problema. No se aborda de forma humilde, porque si uno pierde la humildad, entonces no va a aprender. Y ese es la imagen y la situación aquí en Chile. Chisoma, do you want to address the question too? ¿Hay una pregunta por ahí también? Sí, claro. Hemos debatido esto y yo diría que al principio quería saber por qué Chile es tan importante en mi respuesta. Quiero agradecer primero por la pregunta. Cuando usted habló de esta resistencia, cada vez que usted pregunte o pida una redistribución del poder, va a haber resistencia, claro está. Y para una red en África y para determinar cómo se accede al conocimiento, por supuesto va a haber resistencia, porque alguien va a tener que ceder espacio. Hablando de los puntos que se mencionaron de esta mayoría global, la mayoría, por supuesto, tiene un poder que tiene que distribuirse entre las personas que tienen menos poder para que ellos también se constituyan como una mayoría. Son mayoría en el mundo, de hecho. Y nosotros como africanos nunca tuvimos la oportunidad de tener liderazgo en las definiciones intelectuales de nuestras vidas. Pero eso no es verdad. Nosotros hemos estado conscientes de nuestra existencia y de nuestra liberación. Pero ¿por qué no se reflejan en estudios globales? Eso es lo que queremos entender. Especialmente hay ideas de que todas estas sociedades que surgen siempre están dentro de un marco de sociedades hacia el sur. Europa y África, Escocia y Malawi, esta redistribución de relaciones coloniales que se han empaquetado hasta cierto punto desde el pasado. Pero en realidad no se dice qué es lo que hace Malawi, qué tiene en común con Chile. ¿Cómo es que nosotros podemos trabajar juntos como comunidades para entender las similaridades y las disparidades como líderes de nuestros propios sistemas de conocimiento? Por lo tanto, a mi parecer, quiero agradecer mucho este espacio que están entregando para compartir nuestro trabajo. También quiero señalar que esa es la resistencia que estamos enfrentando. Pedirle a las personas que redistribuyan el poder, dándonos espacio. Por eso es que el espacio es tan importante, porque estamos dando espacio para la colaboración, trabajar juntos, pensar de forma conjunta y replantear o pensar qué significa global. Se requiere un espacio acá en el mundo y yo creo que en realidad tendría que haber sido al revés. Tenemos una oportunidad de hacer preguntas críticas y de esa forma enfrentaremos resistencia. No estoy hablando de las redes específicamente, estoy hablando de elementos generales. En cualquier momento en que se pida una hegemonía en algo monolítico, en realidad se va a encontrar resistencia. Eso es lo que Monard menciona en su trabajo de descolonización. Porque es un proceso violento el hecho de pedir que se reconozca, que se le respete y que también se le libere. Really well said. Muy bien dicho. Can somebody with ¿Alguien más? any other questions from the audience? ¿Alguna pregunta adicional?
I want to ask something just Quiero over to you. preguntar, You're talking usted about habló respecto de knowledge production and producción de knowledge production conocimiento locally, right? a nivel Can local. you talk a little bit ¿Puede about hablar un poco respecto de the usage of things like el uso the de cosas Lancet como, por or ejemplo, BMJ? It has that kind of feel el of, entorno? I'm going to undo the master's house with the master's tools, but at the same Hay time, herramientas there que is se pueden an implementar, element pero of, también hay un I think, elemento still, que yo creo que en in a realidad, positive way, de forma universalization positiva, la or kind of universalización this global question, y like, esta we pregunta do need to global be able to learn que dice que tenemos que lessons, whether it's aprender about lecciones ya veganism sea or de birthing practices veganismo o or, de distintas any prácticas kinds de of sort of biomedical understandings from all over. entendimiento médico que The proviene de todo el US is mundo. particularly Entonces, Estados fraught in Unidos this field. I ha was just pensado en in a esto. panel Yo estuve en un involving panel maternal en donde health, se right, trabaja maternal de la mortality. mortalidad And we've got all the technology en in la the maternidad. world, Tenemos yet toda la we have one tecnología of del the mundo y aún worst así tenemos maternal mortality la rates mortalidad in the world. And so más how do you alta en el mundo en lo que square those respecta a la values? And part of it maternalidad. seems to me a question about Maternidad. humility. Entonces es una Mother pregunta Maria de said, we don't have the humility to kind of ask no for tener la other humildad para pedir answers, right? And one otras of my colleagues respuestas in o San ayuda. Antonio Uno de mis has colegas coined en the San phrase Antonio narrative dijo humility. que And I find hay that que to be tener very, una very narrativa de useful. It's humildad. about Y creo que es muy útil, listening, ¿no? obviously, listening Y to tiene que ver stories, con listening to escuchar patients, distintas but historias being pacientes humble in the face of y ser other humilde epistemic forms of en frente de knowledge, otras formas other systems. epistémicas de conocimiento, otros Someone used sistemas. the word critical generosity Generacidad as well. crítica, So también lo he just escuchado wanna mucho. think Entonces together quiero about how we pensar use en these cómo other utilizamos structures of estas power. otras estructuras de poder. Claro, voy a explicar un poco las humanidades médicas. Tenemos que hacer o conectarnos con editores que respetan procesos y respetan la producción de conocimiento. Tenemos una muy buena relación con distintas revistas médicas y es una de las razones de por qué hemos podido avanzar con esta revista médica. No tengo mucha experiencia con The Lancet, pero aún así, uno de los lugares de mayor violencia de este tipo está en este medio. Muchos editores trabajan con personas que están familiarizadas con este sistema de conocimiento y saben que es muy importante. Y una de las cosas que me gustaría hacer a futuro, y en sí otras presentaciones, es mostrar el trabajo que se ha hecho a nivel local. Creo que es importante saber que existe una fuente de investigación y que se puede producir y publicar en África, revistas médicas de África, y eso también tiene que ver con el trabajo de las humanidades. Hay que seguir publicando a nivel local, en Malawi, por ejemplo. Pero no necesariamente es algo accesible o que tenga acceso abierto para todo el mundo. Ese es el problema que estamos enfrentando al momento de publicar. El punto es cómo lo hacemos accesible, cómo podemos mejorar la traducción también, especialmente por personas que escriben en idiomas que son locales en Malawi, pero que no se pueden entender o compartir en el extranjero. Eso es lo que pienso. Y lo que se ha compartido aquí es justamente lo que en donde tendríamos que tener más accesibilidad a la producción de conocimiento local. Hay que entender dificultades, por ejemplo, con lo que es la salud en maternidades. También hay prácticas que pueden asegurar o permitir que las mujeres y otras personas o que tengan un espacio y se pueda asegurar que tengan presencia de personas en caso de que haya algún tipo de crisis. O por ejemplo ahora, que se han perdido algunas vidas y que afroamericanos o mujeres afroamericanas han tenido la mayor alta tasa de mortalidad, tienen mayor probabilidad de morir. En contraste con otros grupos étnicos. Lo mismo ocurre con los grupos indígenas. Lo mismo sucede en este caso con los grupos marginados. Y eso es porque hay una gran cantidad de cambios en los distintos servicios y cómo se aplican a estos grupos. No se les cuida, los pagos no se reconocen, como se hace con otras comunidades. Por lo tanto, creo que es aquí donde tenemos que comenzar y decir, no vamos a reproducir los sistemas étnicos, vamos a volver al conocimiento que ha articulado todas esas dificultades y solamente podemos mejorar así que se produce un conocimiento a nivel local. También creo que el conocimiento debe ser algo así como que se genere a partir de preguntas simples junto a las personas. Este país no es un país pobre, pero sí lo era, fue muy pobre.
Y cuando era un país pobre teníamos una alta mortalidad de niños por desnutrición. Fue un gran problema. Por lo tanto, el gobierno generó esta leche en polvo multivitamínica para que se le daba a la gente de forma gratuita, pero se dieron cuenta que la gente no. En los pequeños pueblos descubrieron que utilizan esta leche en polvo para hacer marcas en las canchas de fútbol. Una vez que descubrieron aquello, dijeron, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué ocurre esto en este país? ¿Por qué la gente utiliza leche en polvo para rayar una cancha? Era porque la gente pensaba que si esto nos lo dan gratis, y era como una falta de confianza. El Estado chileno era un Estado tan pobre que nunca daba nada gratis. Y cuando comenzó a hacerlo, dijeron, esto debe ser malo, la calidad debe ser mala. No debe ser bueno para los niños, y como queremos a los niños, no les vamos a dar esta leche gratis. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pusieron la misma leche y le pusieron marca. Se llamaba leche purita y pusieron leche purita en el supermercado. Entonces ahí la gente dijo, si lo venden en el supermercado, debe ser buena. Entonces, las personas del sistema de salud que apretaban el botoncito o se dieron cuenta que cuando iban a los lugares y le pedían a las personas por qué no utilizaban la leche, fueron ellos los que generaron esta alarma y ahí se eliminó la desnutrición. Éramos un país muy pobre. Creo que a veces necesitamos ciencia antigua que haga preguntas simples junto a las personas y que pregunten, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué las mujeres no van a dar a luz a un hospital? ¿Por qué lo prefieren hacer en un hospital? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que esto nos cuenta? Nos dice entonces que esto dice que no somos un buen lugar. Ya hablamos otro idioma. Quizás es tan médico lo que hablamos, es tan molesto y tan raro que tenemos que hacer esas preguntas. Son bastante pertinentes, simples. Aquí, que en definitiva apuntan al fondo del asunto, al meollo del asunto. ¿Algunas ideas, pensamientos que alguien quiere expresar desde el público? Muchas gracias. Ha sido fantástico. Creo que tengo una pregunta respecto de dos cosas. Una o dos preguntas probablemente. La primera, bueno, volvemos a esta noción de intenciones, de las tensiones. Si es que hay tensiones entre quienes practican la medicina y ya están comprometidos con las humanidades y las humanidades, los académicos, y quienes practican también las humanidades, podrían no ser de la academia. Si hay tensiones ahí, eso quisiera saber. Y también, hasta qué punto la discapacidad es los temas en torno a la discapacidad es una dimensión y me llama la atención, dado que tú enseñas una especialidad en pregrado y se ha incorporado esa discapacidad. Es una dimensión poderosa y profunda en relación a cómo se ha respondido frente a la pandemia con esos limitados recursos. Por ejemplo, la falta de ventiladores, ese tipo de cosas. Esas son las preguntas que quería hacer. Creo que la medicina es un lugar difícil en el que estar y es por nosotros, ¿no? Es así de simple. Nosotros hacemos que sea difícil. Así que creo que es difícil poder integrar la antropología o a los antropólogos, a los sociólogos. Siempre estamos como en una lucha de poder y pensamos, por ejemplo, que vamos a darle clases a los de pregrado y hagamos bioética fundamental donde compartimos con ellos. No hay problema con eso, pero luego dice, vayamos al hospital. Un sociólogo, ¿por qué no también, cierto? Claro, pero
¿En qué términos? Creo que es ahí donde tenemos una lucha. Y mayormente por nuestro poder y estar un poquito más cerca, no sé cómo decirlo, como que we think that we have all that we need. donde nosotros creemos que tenemos todo lo que se requiere y no tenemos las respuestas para todo, para la mayoría de las formas en que las personas abordan sus sensaciones. Tenemos claramente psicólogos, o existen formas de estar enfermo, o las formas en que la sociedad tiene un rol, juega un rol, y también la poesía. Y todos los vemos como este tipo de lugares decorativos de la medicina, pero y cuando llegamos a trabajar con ellos, creo que resulta difícil para ambas partes. Para nosotros también es difícil lograr que haya esa perspectiva donde está el paciente, y para ellos llego ahí y creo que los humanistas o estos otros profesionales lo tienen mucho más claro que lo que nosotros hacemos, porque, bueno, tienen ese poder quizás, o nos han estado mirando a nosotros, no lo sabemos, ¿cierto, doctores? Pero nosotros no todo el tiempo nos podemos manejar aquello, no siempre los problemas que están de nuestro lado es así. Desde la perspectiva curricular, en esos estudios de discapacidad es central que mucho el trabajo que se ha hecho con el pregrado dentro de las humanidades médicas, muchos de ellos creo que, porque bueno, ahora también es muy central en lo que se da en esta beca y en los departamentos inicialmente, y luego, cierto, se ha distribuido para poder crear nuestra propia literatura y también poder particularlo en prácticas. Las humanidades médicas es un tremendo paraguas. A veces es bastante heterogéneo, a veces demasiado. Y también generalmente son los estudiantes quienes lo mueven, y creo que son como activistas académicos. Verdaderamente les interesan los temas sociales y los temas de el margen, quién queda afuera. Y las humanidades médicas son bastante sólidas, fuertes, porque han mantenido abogando que los pensadores como humanos. Ha habido claramente artículos terribles con algunas ideas, como por ejemplo, si hubiese solamente líderes, ¿a quienes dejarías? Y generalmente eso aparece en las conversaciones con quienes no se rodeamos. Pero también estoy tratando de encontrar la cita correcta, pero creo que todas las correcciones se han hecho. Hay un ensayo bastante interesante ahí que tiene que ver con poder importar este modelo social al sur global, donde no es tan prevalente, y se transforma también en una pregunta de cómo hablamos de la discapacidad. El modelo social no solo piensa en el alojamiento, la acomodación y también la afirmación, que me resulta fantástico, pero en muchas partes del mundo donde también las dificultades a veces o debilidades, tenemos que pensar también cómo la discapacidad se despliega. Cuando, por ejemplo, hay niveles de discapacidad que estamos distribuyendo desde una perspectiva del riesgo, y tenemos que considerar aquello. Entonces creo que es realmente una pregunta importante de cómo podemos incorporarlo. No sé si hay algo más que agregar. Muy rápidamente. Y en ese tipo de metáfora creo que en mi experiencia personal, no estoy representando acá ninguna institución, pero en mi experiencia personal, los problemas son interacciones con doctores, y si quiero, bueno, referirme a algo, digo, no me importa, no solamente necesito llegar ahí al riñón, el riñón es el elemento fundamental. Necesito llegar a los pulmones, por ejemplo.
Entonces no necesito entender la raza o el género. Yo lo que voy a hacer es preocuparme del pulmón. Entonces las respuestas son, ¿cómo vas a llegar ahí si ni siquiera puedes traer a la persona ahí a la sala? Había hablado con un doctor de que la persona también tiene otras partes también que hablan de la curación. Entonces, parecieran esas ser marcas de protección, por lo tanto, esa podés estar protegiendo de lo que estás haciendo, no el trabajo de curación o de sanación. Y estaba yo pensando, estas son las áreas claves donde hay una tremenda brecha en estos sistemas de conocimiento respecto de qué hacen las personas para protegerse y cómo se ven percibiendo el daño o no recibiendo daño del cuidado médico, porque ven esos especies como violento para las personas a las que ven y probablemente no se les vaya a valorar. Entonces, he escuchado, por ejemplo, historias, no es que no se sepan los beneficios de la leche, es una antirresistencia a decir yo no confío en el sistema. Y creo que es muy difícil, en mi opinión, creo que hay muchos acá para entender el sistema, y es por eso que estamos aquí también ocupando este espacio. Pero lograr que las personas puedan entender los sistemas de opresión en la medicina es el trabajo crítico que tenemos que hacer. Y creo que son profundas estas resistencias. Creo que provienen de la ignorancia probablemente, o estas preguntas de poder, no querer abandonar. Una es una pregunta curricular también. Siempre me sigo pensando, por ejemplo, ¿qué pasa con los estudiantes de la escuela, los de pregrado? Una vez que llegan a la escuela de medicina, a lo mejor ya es muy tarde porque todo eso está en verde, neutralizada, normativa, creencias, esas están ahí. Pero es difícil, quizás no es así. Así que esta es una pregunta abierta. Convence, ¿cierto?, a los clínicos, a los practicantes, a quienes lo hacen con los pacientes. Creo que eso es algo que a lo que tú puedes apelar si tú tienes un resultado de salud. Es algo que podamos quizás aportar, a lo mejor el conocimiento local, el conocimiento mapuche, para poder tener un resultado mejor en la salud. Es el tipo de argumento que queremos dar. Gracias. Creo que quizás nos sentimos demasiado cómodos en otros espacios. Y cuando vemos afuera, no se ve tan cómodo. No siento como que vaya a salir y tratar de quedarme ahí a explicar por qué esta leche es buena, ¿no? Y una de las razones del por qué esto sucede podría ser debido a las previas experiencias. No te traté bien en el pasado, entonces ¿por qué deberías ahora confiar en mí? Pero si yo creo en que esa leche es buena para los niños, trataría de hacer el esfuerzo. Uno de los peligros es que puedo perder la esperanza, la dimensión de la salud pública, y en la dimensión o el mundo académico y curricular creo que se requiere mucho esfuerzo y alianzas y poder encontrar personas que sean como ustedes y crean lo mismo que tú haces. Una estrategia como por ejemplo conferencias fuera de estas salas. Organizar, por ejemplo, simposios o reuniones en medicina interna. Sacar la salud de lo clínica, del mundo clínico, ponerlo también en las humanidades, porque hay gente que están en el nexo o en la unión de esos dos mundos, pero somos muy pocos probablemente, debería haber más. Y la única forma de hacerlo es asistir a esas reuniones y hacer esos simposios y comunicar el mensaje.
Yeah, I think that, I mean, again, we sort of gather here together. Creo que claro, si nos reunimos acá con personas que piensan en algo similar, personas que entonces Toolkits are one valuable way, right? Like, forma, dos formas útiles, o por ejemplo el concepto práctico, instrumental, y luego está el riesgo de ser demasiado instrumental y demasiado plano y perder este borde, este lado, is in the service porque quizás es un instrumento initiatives that maybe we ultimately wouldn't agree with, even en algo que quizás a lo mejor ni siquiera podríamos acordar el nombre en común porque no nos gustaría. Y creo que la pregunta, quizás el espacio es de muy buen espacio de acogida, creo que me encantan las resonancias Chilean resistance, entre esta resistencia chilena, Malawi, and other forms. en Malawi también en otras formas, y se establecen estos paralelos que resultan ser útiles. You asked a question, how do we create solidarity? And it seems that some of Hablabas de la pregunta de cómo crear solidaridad y creo que a veces se deben tener las distintas historias, las distintas diferencias, pero también enfatizando las similitudes o el mismo problema, enfatizando los tipos de soluciones que se utilizan en los distintos lugares, quizás formas productivas, y pensaría en cómo esta red podría utilizarse también para hacer algo de este trabajo. Yeah, a few more questions. Bien, tenemos acá otra pregunta. Muchas gracias por este fantástico panel. Soy de Virginia, de la Commonwealth. Me estaba preguntando si los penalistas se podrían referir a algunos de los retos y también posibilidades de comenzar un programa de humanidades de salud en el campus, claramente en la Escuela de Medicina, no sino que en los campus de Humanidades y Ciencias, sino que en las facultades de Medicina. ¿Cuáles son las oportunidades o posibilidades para eso? Muchas gracias. Creo que siempre hay oportunidad y posibilidad, y mientras tengamos estudiantes, tengamos fe, esas oportunidades hemos tenido, las que reunimos a las personas y decimos, bien, perfecto, no estamos solos, somos muchos de nosotros pensando de la misma manera. Tenemos que enfocarnos en los problemas de distintas maneras, porque si no lo hacemos, estamos entonces perdidos. Necesitamos también, y creo, enfocarnos en lo que tiene sentido para los estudiantes. Ellos están bastante empoderados hoy y también bastante agotados, igual que nosotros. Y creo que está esta oportunidad de poner las humanidades médicas ahí en términos de poder abordar nuestro estado mental exhausto. Tenemos distintos estallidos de violencia también que también necesitamos abordar y verlos como una oportunidad urgente de hacer las cosas de manera diferente. Y parece que hemos trabajado tanto, hemos hecho harto, no tenemos que crear todo desde cero, tenemos mucha literatura y formas que hacerlo, y formas en que las otras personas lo hacen mejor que nosotros. Así que tengo esperanza, me siento esperanzada. I'm just going to offer two quick things. One is, I've been Un thinking par de about cosas rápido. so Creo often, que, so much bueno, of what mucha we do frecuencia el is trabajo que curricular. hacemos That's es very curricular y eso es importante, por cierto, pero es como un trabajo celebratorio que también es importante porque muestra que hay espacios y ejemplos de sanación, que tipo de humanidades que pueden también ahí agregar. Por un médico joven que está al lado de la cama de una persona enferma, y el lenguaje de ahí del médico es muy poderoso para imaginar cómo el mundo del médico es, no solamente para llenar una ficha, sino que dejar todo de la tecnología, sino que también se puede entregar ahí sanación, recordando la profesión de eso. Una cosa que podemos hacer posiblemente, pero también preguntas fundamentales que se dan por sentado en la ciencia. Por ejemplo, qué es lo que es género, qué es mujer, qué es raza. Hay investigación en dosis de la medicina, por ejemplo, y las dosis de algunas drogas son, por ejemplo,
Y very different dose for men and women, 10 milligrams, 5 hay, milligrams. por ejemplo, distintas drogas que requieren distintas dosis para hombres y mujeres. Los datos probablemente es barato, ¿no? Siempre está está hecha en base de supuestos en la masa esqueletal. Entonces puedes a lo mejor mostrarles a los estudiantes que el conocimiento que tú crees es completamente neutral, es de hecho profundamente en problemas. Y cuando yo estaba en la escuela de medicina se nos enseñaba que no podías permitir que nadie fuera adicto al opio. Entonces ya, perfecto, claro, si está en dolor, no le dieron opioides. Y después se ha dado cuenta que toda esa investigación ha sido financiada por personas que están ganando dinero con esa idea, no porque sea un concepto biomédico. Y creo que cuando el estudiante puede darse cuenta que lo que ellos creen es una verdad natural, es de hecho, está hecho construido por los sistemas de poder, ahí podemos ¿cierto?, ver algo revelador para algunos estudiantes en particular. Hola, mi nombre es Katy de la Universidad de Washington y Seattle. No es una pregunta, diría yo que es una bibliografía. Sé que ustedes, si no ese es el nombre de la publicación, Sinapsis. Estuve cerca. Gracias. Y quiero alertarles a ustedes y a otras personas que en las series que viene después, ¿cierto?, en agosto, va a aparecer, ¿cierto?, palabras claves para las humanidades de la salud. Lo sé porque he tenido la fortuna de ser admitida ahí en eMotion, lo que me ha parecido muy bueno. Y me encantaría ver una crítica desde distintas ubicaciones, una revisión para ver qué es lo que me estaría faltando, qué debería cambiarse en términos de diferencias culturales, así como sociales e incluso biológicas. Así que esa es bibliografía que está en riesgo. Y también, hablando un poco de la discapacidad que ya Amanda la había mencionado, hay otra intersexualidad que también tiene que ver mucho con desde parte del interés de las muchas personas, intersexualidad, discapacidad y vejez o edad entrega casos difíciles e interesantes. Es algo que podríamos imaginar, colocarlo en algún tipo de plan de estudios o otro tipo de bibliografía que proviene de la Universidad, por ejemplo, de Chicago, que está en la pandemia predominantemente en Estados Unidos. Y ustedes pueden imaginarse por qué. Thank you, that's great. Muchas gracias, fantástico. We're probably running up against time. Ya nos estamos pasando un poco del tiempo, tiene que irse. A ver, paciente, nuestra colega, tenemos un par de minutos, así que simplemente quiero ver si es que hay algo, creo que ahí hay una pregunta. Tiene que ver con la resistencia en los distintos contextos. Y sé que Richie, tú has estado trabajando en sistemas de vacuna y quería también que hablaras de las similitudes entre las otras, pero también porque hubo una pandemia. Tu trabajo no solo tiene que ver con la resistencia a la pandemia de las vacunas. Esto es algo que, bueno, tenemos que... Entonces, de manera parcial, es una pregunta para los tres ustedes, en términos de esta resistencia que ustedes han visto en la pandemia o las similitudes, si es que las hay o no. Fantástica pregunta. Los chilenos somos bastante obedientes, debo decir, demasiado obedientes probablemente. Tuvimos nos arreglamos con una de las pocas tasas de muerte. Hemos tenido así que fue fantástico. Todo el mundo, la verdad, estaba muy cansado. 60.000 muertes tuvimos, mayormente personas ancianas, pero si ven a los lugares en esta región, en la capital de la ciudad, donde las personas generalmente se enfermaron,
En las comunas donde las personas vivían en conjunto, mayormente se enfermaban porque vivían juntas y porque tenían condiciones de pobreza, pero las muertes generalmente correspondían a personas ancianas. Tratamos y pudimos de alguna manera lidiar con la cantidad de camas y todo ese tema, y también con la necesidad de doctores y aceptamos las vacunas. Hoy día ya estamos cansados, entonces ahora por la influenza este invierno hemos tenido mucha gente que no quiere recibir más vacunas. Es como que ya están hasta la coronilla. Ya no quiero más vacunas. Y tenemos esta forma de repente de ser un poco extraña y muchas personas no han tenido un buen acceso a una información apropiada, y creo que en Chile una de las cosas que nos falta son buenos lugares, buenos sitios web en español, Chile, de los chilenos que sean buenos en calidad para que las personas obtengan información apropiada. Eso es algo que nosotros tenemos en deuda, creo. Generalmente las personas reciben la información de nosotros, nos tienen como en un lugar donde ellos no confían en nosotros mucho. Y quizás son un poco testarudos, quizás a veces de una manera violenta, voluntaria pero violenta, porque cerramos los supermercados y todo también, ¿no? Se sufrió mucho ahí, hemos sufrido mucho también, y lo sé porque estoy trabajando siempre. También ese fue un tema cansador y terrible. Hemos visto mucho tema clínico con desconfianza, lo hemos visto con el tema de la leche que acaba de mencionar. Y se parece mucho, ¿cierto?, al poder confirmar la contagio que se podía dar con estas vacunas. El número de vacunas bajó mucho, incluso globalmente, no sé cómo se veía. Pero definitivamente hay una preocupación ahí. Chisamo, do you want to speak to that? ¿Quieres decir algo? Maybe not. No, hay algo ahí que quisiera también dedicarme, pero es una pregunta en torno a la escuela de medicina. Cómo poder ahí poner también las humanidades. Y no quiero ahora perder mi foco. Hay programas donde hay la oportunidad de que los estudiantes de medicina puedan pasar un año fuera de la escuela de medicina. Entonces, en lugar de tener programas dentro, ellos quieren pasar un año en otro tipo de programa para que puedan también hacer historia de la medicina, humanidades médicas, para medicina y artes. Y creo que hay distintas formas de hacerlo, porque una de las cosas que reconocen de cómo es la escuela de medicina y la forma en que mi universidad lo ve, dice que no tenemos una buena red, no tenemos buena cantidad de profesores para eso. Así que llevemos a nuestros estudiantes a otro lado y veamos cómo ellos se enfrentan a esto. Pero creo que otras universidades tienen distintas formas también de abordar esta situación. Y creo que sí, en el mundo hay un reconocimiento amplio de que debe haber una mejor comprensión de la historia de la pandemia, por ejemplo. Para mí una de las cosas más difíciles de ver durante la pandemia fue los puestos de algunos doctores que estaban hablando demasiado de su contexto histórico, y cómo se había llevado esto a cabo en el pasado, y muchas veces hay una información errónea o se dejaba afuera otra de historia, simplemente no porque tengas un título médico significa que tú entiendes toda la historia de las pandemias. Creo que es un momento para decir eso, y es un tipo especial de conocimiento y de espacio que puede funcionar. Así que para aquellos doctores que quieren conocer la historia o saber de eso, deben también a lo mejor quizás hacerlo en la lingüística, ¿no?
Y eso era lo que yo quería decir. Yeah, I think it's a really great point. Bien, es un punto importante porque, bueno, el modelo médico para las escuelas de medicina está basado en reporte hace 100 años. De alguna manera se reinscribió la importancia de ciencia biomédica. Era lo que hablábamos ayer, por ejemplo, todos los médicos. Y creo que lo que más tiene que ver aquí es el ciclo del biociclo, el tipo de cosas que tú memorizas encima de lo que estás haciendo en la práctica clínica y se pasan todo este tema de la ciencia no siempre juega un rol en la práctica clínica, es tratar de crear científicos médicos. 2 o 3% de los médicos se van a transformarse en científicos, pero se puede hacer un trabajo similar también con los historiadores, con la lingüística, con los antropólogos, pero tenemos que alterar nuestro tipo de modelo educacional de médico para ya el próximo siglo, para este siglo. Quiero agregar algo relacionado con Chile, algo muy cortito. Lo que quiero decir en Chile, que es distinto de los Estados Unidos, generalmente postulamos a un programa, algún tipo de maestría, entonces es como muy específico desde el comienzo, así es que no tenemos esa posibilidad de construir la interdisciplinariedad. Y en la Universidad de Chile tenemos un curso de conocimiento general o de curso de formación general que te permiten ver otras disciplinas y trabajar con otros estudiantes en todo el campo. Tuve uno que era Mapuche Lechatu. Y eso sucede en muchos países de habla hispana, donde solo se permite postular y tomar uno de estos cursos. Creo que ya hemos tenido una discusión muy agradable, muy buena, muy fructífera. Muchas gracias a todos, gracias al público por quedarse aquí. Y este era el último panel antes de la conferencia final. Muchas gracias.